Dios les bendiga a todos, amados hermanos, a todos los amigos, a todos los que nos ven por las redes sociales. Bendiciones a todos. Dios nos ha dado un día maravilloso, es un día precioso para rendirle culto al Señor. Vamos a leer el Salmo 101, y dice: promesa de vivir rectamente. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco las obras de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Qué bendición esta palabra. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos por este momento en que podemos adorarte, glorificarte, darte gracias. Podemos estar unidos, cada uno de los hermanos allá en su casa, rindiéndole culto al Señor, adorándole en la hermosura de la santidad, con toda reverencia, porque es un culto al Señor. Padre, todo lo que vamos a hacer en este culto sea para tu gloria y tu honra, Padre. Te damos gracias. Amén. Gloria a Dios, y así vamos a prepararnos entonces en este momento para alabar a nuestro Dios, para exaltar su nombre. Yo le invito para que usted allí entre en comunión con el Señor, adore a nuestro Dios, exalte su nombre. Si quiere levantar sus manos, si quiere adorar a Dios, lo puede hacer con libertad, porque esa es la razón por la que nos reunimos y por la que estamos aquí en esta transmisión, para que todos podamos unirnos en un solo momento, en un solo sentir, y adorar y bendecir el nombre de Cristo Jesús. Él es digno de toda la alabanza y toda la gloria. Gracias, Señor Jesús. Aunque la higuera no florezca, y en sus vides haya fruto, si los campos no dan su cosecha y los rebaños se acaben, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Aunque la higuera no florezca, ni en sus vides haya fruto, si los campos no dan su cosecha,
me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Te alabamos y bendecimos tu nombre, precioso Dios. Bendito el Señor por su amor. Bendito el Señor por su poder. Bendito el Señor por su amor. Bendito el Señor por su poder. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti en integridad. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti en integridad. Bendito el Señor por su amor. Bendito el Señor por su poder. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti en tu integridad. Te alabamos, Señor, con sinceridad. Nos rendimos a ti en integridad. Señor, gracias porque en ti confiamos y en ti encontramos refugio eterno. Tu misericordia es para siempre, Señor.
Gracias te damos porque tu fidelidad sigue siendo grande y abundante para con nosotros, Señor. Gracias, Cristo, tú eres fiel. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Creemos en ti, Señor. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. La fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. La fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Podemos, Señor, colocar nuestra fe, nuestra confianza en tu misericordia, en tu fidelidad, en que tú lo haces todo posible, Señor. Te alabamos y te exaltamos para siempre. Tú eres digno, Señor, de toda la alabanza y toda la adoración. Te exaltamos, Cristo. Eres maravilloso, Señor. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Pero Jehová iba delante de ellos, pero Jehová iba delante de ellos. De día en una nube, de noche en columna de fuego. De día en una nube, de noche en columna de fuego. De día en la nube, de noche en fuego. De día en la nube, de noche en fuego. De día y de noche Jehová iba con ellos. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Pero Jehová iba delante de ellos, pero Jehová iba delante de ellos. De día en una nube, de noche en columna de fuego. De día en una nube, de noche en columna de fuego. De día en la nube, de noche en fuego. De día en la nube, de noche en fuego. De día y de noche Jehová iba con ellos. De día y de noche Jehová iba con ellos. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto. Cuando faraón
dejó ir al pueblo, Moisés los guió por el desierto, pero Jehová iba delante de ellos, pero Jehová iba delante de ellos, de día en una nube, de noche en columna de fuego, de día en una nube, de noche en columna de fuego, de día en la nube, de noche en fuego, de día en la nube, de noche en fuego, de día y de noche, Jehová iba con ellos, de día y de noche, Jehová iba con ellos. Vendrá el enemigo como río, vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera, contra él levantará bandera, pero Jehová levantará bandera, contra él levantará bandera. Vendrá el enemigo como río, vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera, contra él levantará bandera, pero Jehová levantará bandera, contra él levantará bandera. Vendrá el enemigo como río, vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera, contra él levantará bandera, pero Jehová levantará bandera, contra él levantará bandera, pero Jehová levantará bandera, contra él levantará bandera. Gloria al Señor, aleluya, bendito su nombre. Vamos a orar por las peticiones. Señor y Padre amado, te alabamos, te damos gracias porque podemos confiar en ti. Podemos dejar nuestras cargas ante ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Oro por cada una de las necesidades de los hermanos, necesidades espirituales, económicas, emocionales. Señor, tú seas obrando, Señor. Aquellos que están enfermos, envío esa palabra sanadora, Padre. Por tu llaga ellos son curados. Señor, te pido, Padre Santo, por esta situación que estamos viviendo. Detén tu ira, Señor. Detén tu ira, Padre. Detén toda mortalidad, Señor. Toda muerte, toda enfermedad, toda plaga, Señor, en el mundo. Deténgala, Señor. Oh Dios y Padre amado, glorifícate de manera especial. Señor, suple la bendición económica, la provisión divina a los hogares. Oh Señor, tú suplirás todo conforme a tus riquezas en gloria. Oramos, Padre Santo, por cada necesidad, Señor, por cada petición, y la dejamos en tus manos, Padre. Te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a oír la palabra del Señor. Vamos a estar bien atentos y mi esposa traerá la palabra del Señor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. La iglesia en Aures, el Señor me los guarde, me los respalde grandemente. Una bendición poder estar en este medio de comunicación para compartir en este día la palabra del Señor, ya que es una oportunidad grande que Dios nos concede para que podamos meditar en su gloriosa palabra. Así que les invito para que estemos dando lectura a la palabra del Señor, y lo hacemos en el libro de Éxodo, el capítulo 3. Leemos ahí unos textos de la palabra del Señor en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro,
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Padre maravilloso, te alabo, te doy la honra, te doy la gloria. Señor, en estos momentos que vamos a meditar en tu gloriosa y santa palabra, te ruego, Dios mío, que a través de ella tú sigas bendiciendo nuestras vidas, que abran nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra nos edifique de una manera grande y maravillosa. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Bien, vamos a meditar. El título de esta enseñanza es Maneras a través de las cuales Dios llama la atención. Dios tiene sus maneras para tratar con sus hijos, con su pueblo, con cada persona, también de una manera individual. Y vamos a mirar a través de la palabra del Señor, de pronto algunas, porque en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de las maneras que Dios utilizó para llamar la atención. Nos ocuparemos de algunas en esta hora y primero vamos a definir lo que significa esta sola palabra, atención, lo que es estar atento, lo que es poner cuidado de pronto a lo que se nos dice. Atención significa acción y efecto de atender. También es prestar especial cuidado a lo que se va a decir o hacer, atendiendo, teniendo presente. Atender significa acoger favorablemente un deseo o ruego. Es como aplicar bien el oído para oír, tener en cuenta o en consideración alguna cosa. Qué importante es entender lo que significa esta palabra para poder nosotros conocer bien las maneras como Dios llama la atención. Alabado el Señor. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, vamos al capítulo 4 del libro de Proverbios, donde nos dice la palabra del Señor en el verso 20 y 21. Nos dice ahí la palabra de Dios: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos,
guárdalas en medio de tu corazón. Importantísimo, hermanos, está atento a mis palabras, inclina tu oído. Cuando inclinamos o disponemos el oído para oír, es cuando logramos entender bien las cosas. También en el capítulo 5, verso 1 y 2 nos dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Ahí tenemos estos ejemplos entonces de la palabra del Señor, como Salomón llamaba la atención diciendo: hijo mío, inclina tu oído. Hijo mío, está atento a mis razones, está atento a la sabiduría, a mis palabras, para que también entiendas y obtengas inteligencia. De esta manera, así podrás también guardar el consejo. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos, como el Señor a través de su palabra siempre tiene un mensaje clave para nuestra vida cada día. Gloria a Dios. Entonces vamos a mirar, hermanos, esas maneras que Dios ha usado entonces para llamar la atención. En primer lugar, vamos a ocuparnos un momento de Adán. Vamos al libro del Génesis. En el capítulo 3, todos conocemos, o la mayoría conocemos muy bien este pasaje de la palabra del Señor. Capítulo 3 del Génesis, versículo 8 al 11. Nos dice ahí la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Tremendo, hermano. Dios le había dado una orden al hombre. Dios le había dicho a Adán: de este árbol no comerás. Y lo dejó en plena libertad de elegir. Llegó el momento cuando el hombre y la mujer decidieron comer, desobedecer a Dios. Y cuando esto sucedió, entonces el hombre tuvo miedo. El hombre sintió, digamos, terror, se atemorizó. Y esto lo llevó a esconderse, creyendo que Dios no lo vería. Pero tremenda sorpresa se llevó a Adán cuando escuchó, sintió la presencia de Dios que se movía y escuchó la voz de Dios. Adán identificaba muy bien la voz del Señor. Adán identificaba muy bien la presencia del Señor porque él estaba acostumbrado a sentirlo. La palabra nos dice en el capítulo 1 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De esta manera la presencia de Dios llenaba toda la creación. Y más cuando ya creó al hombre, le dejaba sentir su presencia, porque tenía esa verdadera comunión con Dios, por cuanto no había conocido el pecado. Pero aquí encontramos en este pasaje al hombre lleno de miedo, al sentir la presencia de Dios y al escuchar la voz del Señor. Dios le llamó la atención
a Adán a través de su presencia y dejándole escuchar su voz. Lo tremendo es que cuando Dios le llama aquí la atención a Adán, lo que hace es preguntarle, ¿dónde estás tú? Dios no estaba mirando dónde estaba escondido y se había cubierto con hojas de higuera. Alabado el nombre del Señor. Dios sabía dónde estaba, pero Dios quería oír qué le iba a responder a Adán. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Esta es la razón por que estás escondido. Esta es la razón por que te sentiste desnudo. ¿Perdiste mi presencia? Ahora tienes miedo de escuchar mi voz. Tremenda llamada de atención. Y seguimos leyendo y nos encontramos con las excusas que empezó a presentarle Adán a Dios. Mas aquí de pronto no vemos que Adán le haya dicho, perdóname, Señor, perdóname. Quizás más adelante lo haya hecho porque Dios siguió teniendo esa comunicación con Adán. Pero tremendo, hermanos, es aquí un ejemplo cuando de pronto podemos entender lo que puede suceder en la vida del ser humano cuando se pierde la presencia de Dios. Cuando se pierde la presencia de Dios, cuando se pierde la comunión con Dios, por lo regular, el ser humano siente miedo, siente terror. No es ese temor reverencial al Señor, sino miedo de escucharlo, miedo de sentirlo, porque siempre entonces estará pensando que viene es el juicio de Dios. Pero Dios en su misericordia lo que hizo fue llamarle la atención. ¿Qué has hecho? ¿Has comido? ¿Qué has hecho? ¿Desobedeciste a Adán? ¿Qué has hecho? ¿No pudiste cumplir? Y Dios lo dejó allí, digamos, ya ahora consciente, porque vino a ser consciente de que había pecado. Santo es el Señor. Tuvo sus consecuencias, tremendas consecuencias que las llevamos todos porque por causa de la desobediencia del hombre, todos llevamos el pecado. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que nos vino a libertar del poder del pecado. Vamos a mirar también, ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 4, otro ejemplo. Capítulo 4, verso 9 al 10. Dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En el caso de Caín y Abel, que también es una historia bien conocida por muchos, por todos, nos dice ahí la palabra del Señor que Caín llevó a su hermano al campo, le tenía envidia por causa de la bendición de Dios sobre Abel, y esto lo llenó en su corazón de amargura, de resentimiento contra su hermano, y lo llevó a matarlo. Y cuando Caín mató a Abel, a lo mejor lo dejó allí tirado o lo escondió o lo enterró. El caso es que dice la palabra, Dios estaba mirando. Dios lo vio todo. Y Dios entonces le llama la atención a Caín diciéndole, ¿dónde está Abel, tu hermano? Dios sabía dónde estaba el cuerpo de Abel,
Pero aquí Dios llama la atención a Caín, queriendo escuchar de Caín la verdad. Pero miremos lo que respondió: no sé. En una manera arrogante, en una manera grosera, en una manera irreverente a la presencia de Dios. Tremendo, como queriéndole decir: ¿acaso tú no eres Dios? ¿Acaso tú no es que lo sabes todo? Entonces a lo mejor tú sabes dónde está, ¿por qué me preguntas? Pero terrible, hermanos, cómo es la arrogancia del hombre, del ser humano, aún ante la presencia del Señor, ante la voz de Dios. Muchas veces no se sabe guardar reverencia. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿O por qué no lo guardaste tú? ¿Por qué no lo protegiste? Poderoso es el Señor. Y Dios le dijo: ¿qué has hecho? Caín, ¿qué has hecho? Esta pregunta de Dios a Caín le da oportunidad para que Caín reaccione, para que Caín entienda que Dios le está llamando la atención, que debía reconocer que había hecho mal, que no había sido correcto matar a su propio hermano. Pero miramos que Caín no reacciona, Caín no se arrepiente. Dios le pregunta: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y el verso 11 nos dice que Dios maldijo a Caín por este motivo, por este asesinato contra su propio hermano. Dios llama la atención y da oportunidades, pero del hombre en sí depende atender a la sabiduría, atender a la palabra, inclinar el oído para entender a Dios. Bendito el Señor. También en el capítulo 6, ahí mismo del Génesis, versículo 11, dice la palabra del Señor: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Cuando Dios miró cómo la generación antediluviana se habían depravado, se habían corrompido por causa del pecado, por causa de la maldad, dice la palabra que la tierra estaba llena de violencia. Y que Dios miró que toda carne se había corrompido, que habían corrompido su camino delante de su presencia, delante de Él. Y cuando Dios miró la condición de la humanidad de ese tiempo, le llamó la atención a Noé de una manera audible. Dios le habla a Noé y le dice: Noé, mira lo que está pasando y yo he tomado una decisión. Voy a destruir la tierra. Voy a destruir todo ser viviente sobre la tierra. Hazte un arca. Dios empieza a explicarle a Noé el plan que tenía para destruir la tierra, pero le llamó la atención diciéndole: Noé, hazte un arca, un medio de salvación para los que quieran. Y la palabra del Señor nos enseña que estuvo Noé aproximadamente unos 120 años predicando, llamando la atención de la gente y construyendo un arca en un lugar donde no llovía. La gente no conocía siquiera qué era la lluvia, pero Noé le estaba hablando de un diluvio,
porque Dios se lo había dicho y sencillamente Noé le creyó a Dios. Noé prestó atención a la voz de Dios, a lo que Dios le dijo, e inmediatamente obedece y empieza a construir el arca y a predicar. Pero ¿qué hacía la gente? Se burlaban de Noé. La gente menospreció el mensaje de Noé, el llamado de atención de Dios y a la vez la oportunidad que Dios les estaba dando para que se volvieran a Él en sus corazones. Tremendo, hermano, cuando la gente endurece su corazón, cuando la gente no atiende a la voz de Dios. Dios siempre ha hablado a través de su palabra, a través de los profetas, a través de muchas maneras, Dios llamándole la atención al ser humano para el arrepentimiento. Mas aquí encontramos una generación maligna y perversa, una generación que no entendió la voz de Dios. Y dice la palabra que todos fueron destruidos excepto la familia de Noé. Cuando la puerta del arca se cerró, todos corrían y tocaban la puerta del arca, gritando, llamando, Noé, Noé, ábrenos. Pero ya Dios había cerrado la puerta, había pasado la oportunidad y aquella generación fue destruida por el diluvio, por no atender a la voz de Dios. Bendito el Señor. Volviendo al texto que tomamos en el libro de Éxodo capítulo 3, donde Dios llama la atención a su siervo Moisés. Qué manera maravillosa como Dios le llamó la atención a Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció. Mira, hermano, cómo Dios llamó la atención a Moisés. El ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Una gran visión que Dios le mostró a Moisés, llamándole la atención. Estaba tranquilo en el campo, pastoreando ovejas, cuidando animales, y de pronto Dios le llama la atención a través de una llama de fuego. Moisés empieza a ver una llama de fuego y a la vez empieza a ver una zarza que a través de ese fuego ardía. Pero lo tremendo es que Moisés ve que la zarza en medio del fuego y esa zarza no se consumía. Esa zarza no se acababa. Y otra cosa que Moisés observó fue que el fuego no se esparcía. Y por lo regular sabemos que el fuego rápidamente se esparce y destruye todo lo que encuentra a su paso. Pero aquí nos damos cuenta que la zarza ardía, mas no se consumía. Y dijo Moisés, esto es extraño. Yo necesito descubrir, yo necesito saber por qué esa zarza no se consume, ni el fuego se esparce. Y viendo Dios que iba Moisés para ver aquella gran visión, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Qué lindo que Moisés escucha que Dios lo llama por su nombre. Aleluya, porque el Señor conoce nuestro nombre y conoce todo nuestro ser, nuestros pensamientos, los deseos del corazón, Dios los conoce. Y viendo que él iba, entonces Dios lo llama, Moisés, Moisés, y Moisés pudo responder, heme aquí. Qué lindo este ejemplo de Moisés. Cuando escucha la voz de Dios, el llamado de atención, Moisés pudo responder, heme aquí, como quien dice, ¿para qué me necesitas? Me dispongo, Señor. Dios le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que estás santo es.
Y Dios se le revela diciéndole, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. En ese momento se identifica, Dios está presente, Dios está aquí. Y dice ahí que tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo de pronto miedo como de encontrarse. Si de pronto Dios le permitía ver su rostro, no estaba como preparado para ver a Dios. Pero en sí estaba dispuesto a oírlo, a entender lo que Dios le quería decir. Y Dios le dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus aflicciones. Dios aquí le revela a Moisés, mira, hay un pueblo que me clama, hay un pueblo que me suplica, hay un pueblo esclavo, y he mirado y he conocido sus angustias. Moisés, te necesito, porque Dios le dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Gloria al Señor. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y Dios le dice, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Para eso he venido. Para eso te estoy llamando la atención, Moisés, porque te necesito. Ya Moisés le había dicho, heme aquí. Este gran siervo de Dios se dispuso a la voluntad del Señor para hacer lo que Dios quisiera a través de su vida. Qué ejemplo maravilloso cuando se atiende a la voz de Dios. Cuando se atiende a la voz del Señor, al llamado del Señor, podemos disponer nuestras vidas, podemos disponer nuestros corazones para ese servicio. Y la palabra de Dios nos cuenta toda la historia de lo que Dios hizo para con su pueblo a través de Moisés, a través de este hombre que entendió el llamado de Dios a través de esta gran visión. Dios le reveló que tenía para con él también una gran misión, la cual llegó a cumplirse. Alabado sea el Señor. Pero también vamos a mirar, hermanos, que Dios llama la atención de una manera directa, personal, a un hombre perverso, malo, a un hombre que, habiendo conocido y visto las maravillas de Dios, la manifestación del poder de Dios, cada vez que Dios se manifestaba, él endurecía más su corazón. Faraón. Vamos a ir al capítulo 12, ahí también del Éxodo, capítulo 12, versículo 29, para que miremos la manera que Dios utilizó para llamar la atención a Faraón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés,
pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Tremenda manera que usó Dios aquí para llamar la atención de este hombre perverso, malo y duro de corazón. Le llamó la atención a través de la muerte, por cuanto no había querido entender de ninguna otra manera todas las plagas que se habían manifestado y a través de las cuales Dios manifestó su gloria. Él endurecía su corazón y decía, sí, los voy a dejar ir. Y a la próxima plaga volvía y endurecía el corazón. Pero Dios sabía de qué manera Faraón iba a entender el llamado de atención. Dios le dio la orden a Moisés y le dice que en la puerta de los hijos de Israel haya una señal de sangre. Será una señal para cuando el ángel de la muerte pase para destruir a todo primogénito. Donde esté esta señal, pasará de largo. Eso significaba que ahí estaban los hijos de Israel, los hijos de Dios, adorado el Señor. Eso significaba protección para el pueblo del Señor. Y dice la palabra aquí que a la medianoche hirió Jehová a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y aún a los primogénitos de los animales. Y en cada casa de los egipcios había un muerto, el primogénito. Y esto hizo que Faraón reaccionara. Y a la medianoche mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, salgan de aquí. Es hora de que se vayan. Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. He ido, servid a Jehová como habéis dicho. Porque Faraón se sentía que él mismo se iba a morir. Si el primogénito lo ha herido, ese Dios que habla Moisés, yo también, y yo creo que todos nos vamos a morir. Es mejor dejar ir a este pueblo. Y los dejó ir. Versículo 33 dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Oh, tremendo, bendito el Señor. Pero me llama la atención cuando Faraón le dice a Moisés, váyasen con las ovejas, con vuestras vacas, como habéis dicho, váyasen, pero bendecidme a mí, como quien dice Moisés, ora, que se detenga, que a mí no me toque la muerte. Pero tremendo llamado de atención se llevó aquí Faraón cuando vio a su propio hijo muerto. Tuvo Dios que actuar de esta manera para que Faraón pudiera entender que Dios es grande y que Dios cumple sus promesas. Dios le había dicho a Moisés, te enviaré a Egipto para que libertes a mi pueblo. Había luchado de una manera o de otra, no había sido posible, pero aquí Dios trató con Faraón y fue la manera como el pueblo salió de Egipto y salieron bendecidos, salieron llenos de riqueza. Dice ahí la palabra que despojaban a los egipcios, les daban oro, plata, alhajas, todo lo que quisieran, con tal de que se fueran, porque ninguno más se quería morir. Terror a la muerte. Adorado el nombre del Señor. Yo no sé de qué manera Dios seguirá llamando la atención, hermanos, pero Dios es grande y Él sabe de qué manera tratar a cada uno. También miramos cómo Dios llamó la atención
a Josué. Josué capítulo 1, versículo 1 al 8 nos dice la palabra. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya, gloria al nombre del Señor. A través de una gran promesa, Dios llamó la atención a Josué. Josué había sido testigo de todas las maravillas que Dios hizo a través de Moisés. Y a los pies de Moisés, Josué se fue formando y llegó a ser un gran líder. Cuando Moisés muere, Dios llama a Josué. Dios le entrega la responsabilidad de seguir velando por su pueblo. Dios le había dado una promesa a Moisés y al pueblo, una tierra prometida. Moisés no pudo entrar el pueblo a la tierra prometida, pero aquí Dios llama la atención de Josué y le dice: yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Así que tú eres el instrumento que necesito para entrar a mi pueblo, aquella tierra prometida. Así que tú no temas, tú esfuérzate, tú levántate, solamente guarda mi palabra, guarda la ley en tu corazón, que no se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y guardarás todo lo que en él está escrito. Por tanto, si esto lo haces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alabado el nombre del Señor. Josué dispuso su corazón y fue el hombre que pudo hacer que el pueblo del Señor entrara a la tierra prometida. Pero esto porque le creyó a la promesa de Dios. Creyó al llamado, a la atención que Dios le estaba haciendo a través de esta promesa. A Samuel, Dios le llamó la atención. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Nos dice la palabra de Dios las maneras que Dios utilizó para llamar la atención al joven Samuel. Según la palabra, Samuel apenas era un adolescente y vivía en el templo, porque su madre lo había dedicado y lo había dejado en el templo al cuidado del sumo sacerdote Elí.
Avanzando capítulo 3, primer libro de Samuel, versículo 5 dice, versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y él levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Una manera preciosa de Dios llamarle la atención a este jovencito que vivía en el templo, pero hermanos, me llama la atención cuando dice la palabra, este joven vivía en el templo, mas la palabra de Jehová no le había sido revelada. No conocía Samuel a Jehová. Tremendo, estando viviendo en el templo y no conocía a Jehová ni la voz de Dios. ¿Por qué? Porque entiendo que Elí no se había tomado, digamos así, la molestia de enseñarle a Samuel a conocer a Dios, a conocer su palabra. Mas en Samuel habían unos principios que seguramente su madre le había enseñado antes de llevarlo al templo. Bendito el Señor. Por eso es que cuando Dios lo llama, él cree que es Elí quien lo está llamando. Y por 3 veces Dios lo llama, y esa es la tercera vez cuando Elí le dice, yo creo que es Dios que te está llamando. Si te vuelve a llamar, respóndele y dile, heme aquí, porque tu siervo oye. Y entonces a la 4ª vez Dios lo llama. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces aquí Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Ahí ya Samuel pudo entender que era la voz de Dios, que era un llamado de atención del Señor. Y entonces le responde, habla, porque tu siervo oye. ¿Para qué o en qué te puedo ser útil, Señor? Y se dispuso Samuelito, adorado el Señor, y Dios le revela. Y Dios le dice, Samuel, voy a hacer una gran cosa en Israel. Y Dios le revela que su siervo Elí estaba desviado y que vendría un gran juicio sobre la casa de Elí. Dice el versículo 20, todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fiel profeta. Vino a ser Samuel en las manos de Dios, también fue sacerdote y juez para el pueblo del Señor. Un gran instrumento se estaba formando allí en la casa de Dios. Pero tuvo Dios que llamarle la atención, llamándolo de una manera personal, audible. Samuel, Samuel. Cuando él entendió, pudo responder, habla, porque tu siervo oye. Qué lindo, estuvo atento a esa voz. Pudo oír y entender
con todos sus sentidos que Dios lo estaba llamando para algo grande. Alabado el Señor. En la Biblia, hermanos, encontramos otros ejemplos de ese llamado de atención. Vamos a ir al segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 20, donde también nos vamos a encontrar una manera que usó Dios para llamar la atención, y en este caso del rey Ezequías. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Santo el Señor. A través de una enfermedad, Dios le llamó la atención al rey Ezequías. Cayó enfermo de muerte. Es decir, que no había como esperanza de salud, digamos de salvación, para el rey Ezequías. Pero cuando cayó enfermo grave, vino palabra de Dios al profeta Isaías. Lo tremendo es que el mensaje que Dios le envía a Ezequías, estando ahí en su lecho de enfermedad, Dios le llama la atención diciéndole: Ezequías, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa. Es decir, Ezequías, examina tu vida. Examínate. ¿Cómo estás? ¿Será que estás preparado para morir? ¿Será que estás listo como para el encuentro con tu Dios? Oh, poderoso el Señor. Dios en su misericordia, hermanos, siempre dando oportunidades. Ahí la palabra del Señor nos dice que Ezequías oró, lloró y le dijo al Señor: haz memoria, Señor, cómo he andado delante de ti. La Biblia nos registra que fue un gran rey que sirvió a Dios, que temía a Dios. Y él está diciendo: Señor, haz memoria de cómo yo he andado en integridad de mi corazón delante de ti. Pero es que Dios conoce todo, hermano. Y Dios miró que aún Ezequías no estaba lo suficientemente preparado, listo, como para encontrarse con él. Y qué maravilloso que Dios le está dando una oportunidad de ordenar su vida, de ordenar sus pasos, de reaccionar, de reflexionar. Ezequías, examínate. ¿Cómo estás? Mira a ver qué te falta, como para poder encontrarte con mi presencia, para poder rendirme cuentas. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Pero cuando Ezequías se humilla y llora y clama al Señor, dice la palabra
que Dios lo escuchó. Verso 5. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y es más, Dios le dice, está bien, Ezequías. Bueno, me detendré. Otra oportunidad te doy. Añadiré a tus días 15 años. 15 años de oportunidad para ordenar la casa, para ordenar sus caminos, para ordenar su vida delante del Señor. Me imagino a Ezequías, hermanos, cuando llegó el año 14, ya terminando el año 14, ¿cómo reaccionaría Ezequías? Recordando, Dios me dijo que me daría 15 años y está que se cumplen los 15 años. Así que yo creo que Ezequías se puso las pilas espirituales. Reaccionó este rey, se consagró de verdad al Señor, es decir, preparó su corazón como para encontrarse con el Señor, porque Dios le había llamado la atención y le dio una grande oportunidad. Adorado sea el Señor. Miramos también, hermanos, a través de los evangelios, que el Señor Jesucristo llamaba la atención a sus discípulos a través de parábolas. Leyendo ahí en los evangelios nos encontramos con muchas parábolas a través de las cuales el Señor les llamaba la atención a los discípulos, dándoles a través de estas parábolas grandes enseñanzas, pues los estaba formando para un gran trabajo en su obra. Los estaba preparando para que fueran útiles en sus manos después de que Él entregara su vida y ascendiera al cielo. Los discípulos muchas veces no entendían y siempre le preguntaban, Maestro, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? Cuando ellos no entendían las cosas, siempre lo llamaban Maestro. Cuando lo entendían todo y lo querían adorar, lo llamaban Señor. Oh, alabado sea el Señor, aleluya. Siempre reconocían que andaban era con el Señor. Pero también ahí en el Evangelio según San Lucas capítulo 22, vamos a mirar una manera especial cómo Dios le llamó la atención a Pedro. Pedro, que era uno de sus discípulos, digamos, favorito, de que estaba siempre ahí pendiente de todo detalle. Ese Pedro tremendo, pero que hubo un momento cuando Pedro negó al Señor. Negó al Señor. No pudo, en el momento de la prueba, confesar, sí, yo soy su siervo, yo soy su seguidor, yo soy su discípulo. Y le había dicho, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Pero en el momento que él le dijo, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, el Señor le dijo, Pedrito, yo te conozco, yo conozco tu corazón. Mira, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Tú me habrás negado, Pedro. Y él le dijo, Señor, yo nunca te negaré. Ahí la palabra en el Evangelio según San Lucas capítulo 22, versículo 61 y 62, avanzando, dice la palabra del Señor. Pedro ya lo había negado. Y en el versículo 61 dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente.
Oh, qué llamado de atención. Cuando ya lo había negado, Pedro se detiene como para observar al Señor y el Señor lo miró. Bastó la mirada del Señor para que Pedro entendiera el mensaje, recordara el mensaje, como quien dice: Pedro, ¿qué has hecho? Me negaste, Pedrito, me negaste. No fuiste capaz de confesar que eres mi discípulo. Y esa mirada, pero hermano, yo entiendo que fue una mirada perdonadora, una mirada llena de misericordia, llena de compasión, llena de amor. De tal manera que cuando Pedro entendió el mensaje a través de esa mirada, dice la palabra, saliendo fuera, lloró amargamente. El Señor le llamó la atención solamente mirándolo, sin decirle ni una palabra. Oh, adorado el Señor, aleluya. Y Pedro tuvo que llorar, que entiendo que fueron lágrimas de arrepentimiento, lágrimas que verdaderamente se rindió al Señor pidiéndole perdón. Y más adelante vemos a este gran hombre, Pedro, transformado completamente por el poder del Señor, sirviendo a Dios, pastoreando la iglesia del Señor, dándole un avance tremendo a la iglesia de Dios en la tierra, aleluya. Pero fue necesaria aquella mirada para que Pedro reaccionara y entendiera el amor de Dios tan grande para con él. Oh, santo es el Señor, Dios es grande en misericordia, hermanos. Y por esa misericordia tiene sus maneras de llamar la atención. Oh, santo el Señor, aleluya. Vamos a ir también al libro de los Hechos de los Apóstoles. El ejemplo que tenemos ahí en la palabra del Señor de el llamado de atención de Dios para Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, el que mataba a cristianos y los encarcelaba, porque era un fiel seguidor de la ley, conocedor de la ley, y él creía que actuando de esta manera contra los cristianos estaba agradando a Dios, estaba haciendo lo correcto. Pero el Señor le salió al camino a Saulo de Tarso y le llama la atención de la siguiente manera. Capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 3, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, aleluya, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Oh, santo es el Señor, a través de un resplandor de luz del cielo, Dios le llamó la atención a este perseguidor de la iglesia, que a su vez creía que perseguía era a los cristianos. Pero el Señor aquí le dijo:
¿por qué me persigues? Porque el perseguir a un cristiano, perseguir a un hijo de Dios es ir en contra, es perseguir al mismo Señor. Mire cómo se identifica el Señor para con sus hijos. Se pone al mismo nivel de nosotros. El que persiga a aquel me persigue a mí. Oh, santo su nombre para siempre. Él merece la gloria, la adoración, toda nuestra alabanza, amados hermanos. Aleluya. Porque Él se pone al mismo nivel en este caso diciendo, ¿por qué me persigues? Saulo pregunta, está en tierra, ha caído a tierra. Su orgullo, su altivez está ahora doblegado en tierra. Oh, santo el Señor humillado, no sabe qué está pasando, no sabe quién le habla y él pregunta, pero mire que él pregunta, ¿quién eres, Señor? Entendió, alguien grande, alguien poderoso me está hablando. Y mire que el Señor le responde, yo soy Jesús, aleluya, a quien tú persigues. Como estás persiguiendo a mi pueblo, me estás persiguiendo a mí. Entonces Saulo, temblando y temeroso, ¿quién no temblará, hermanos, ante semejante llamado de atención? ¿Quién no temerá? Dice, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Aquí Dios, a través de este llamado de atención a Saulo de Tarso, lo transforma en un nuevo hombre, en una nueva criatura. Hace de este perseguidor de su iglesia un gran predicador. Versículo 20 dice, después de la experiencia de haber sido sanado porque había quedado ciego, después de haber sido sanado y después de haber sido bautizado, dice el verso 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Diciendo ese Jesús que hemos menospreciado, que murió en la cruz, se me apareció, me transformó, y ese es verdaderamente el Hijo de Dios. Atendió al llamado del Señor y se dispuso y llegó a ser el gran apóstol a los gentiles, a través del cual nos llegó a nosotros hoy la palabra, el evangelio. Al nombre del Señor sea toda la gloria. ¿Cómo hace Dios hoy el llamado de atención para su iglesia? Él tiene muchas maneras, hermano. Miramos, por ejemplo, que al hijo pródigo, el Señor le llamó la atención a través de la escasez. Dice la palabra en Lucas capítulo 15 que nos narra la historia ahí del hijo pródigo, versículo 17 especialmente, que este muchacho cuando le faltó la provisión, cuando le faltó el pan, reaccionó y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí carezco de hambre. Reacciona y dice, me levantaré e iré de nuevo a mi padre, me humillaré, reconoceré que hice mal, iré a mi padre y le diré que no me trate como a su hijo, que me trate ahora como uno de sus jornaleros, pero que necesito pan. A través de la escasez, Dios le llamó la atención a este muchacho que se había ido de la casa, que había desperdiciado todo, y ahora reconoce, solo en la casa de mi padre hay pan. Hermano, amigo, descarriado, ¿qué te falta?
¿De qué manera Dios te llama la atención o te llamará la atención? Miremos por último, hermanos, que entonces Dios hoy llama la atención a su iglesia a través de tratos personales. Dios habla al corazón a través de su palabra. Escuchemos con atención lo que nos dice segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, para que entendamos de qué manera Dios hoy habla, llama la atención a su pueblo. 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cómo nos habla Dios hoy? A través de su palabra. Palabra profética más segura. Y a través de la palabra estamos mirando, estamos viendo los acontecimientos, lo que está sucediendo, cumplimiento de esta palabra profética, que a la vez es un llamado de atención para la humanidad. La gente ha caminado como ha querido. Cada quien se desvió por su camino. Cada quien cree poder hacer lo que se le viene en gana. Pero Dios siempre ha salido al camino. Dios siempre ha estado ahí presente para llamar la atención de sus siervos, de su pueblo y a cada persona individualmente. Hemos visto algunos ejemplos, hermanos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Tiempos difíciles, a los cuales debemos de prestarle mayor atención. Cuidado. La palabra se está cumpliendo. La palabra nos está diciendo que Cristo viene pronto. ¿Cómo estamos? ¿Estaremos preparados? ¿O Dios nos sigue diciendo: ordena tu casa, ordena tu vida, endereza tus caminos, mira por dónde vas? Oh, santo es el Señor. ¿De qué manera quiere o necesita que Dios le llame la atención? Descarriado, Dios te está dando la última oportunidad. Y es la última. De usted depende que quizás le sean añadidos años de vida, como a Ezequías, para que tenga la oportunidad de ordenar su casa. Hermano, que quizás ha estado indiferente a las cosas de Dios, que ha tenido como en poco, que ha estado lleno de conformismo. Se ha conformado solamente con ir a la iglesia, con leer la Biblia allá en el culto, con hacer las palmas porque estamos en el culto. Dios te dice hoy: hermano, ordena tu casa. Días de oportunidad. Aprovéchala. Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les guarde. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo creo que a través de ella nos has bendecido, nos has edificado. Ayúdanos, Señor, para poderla retener, guardarla en nuestro corazón, pero también, Señor, para cada día ponerla por obra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén.
Ahora tenemos los anuncios. Tenemos a las 5 estaremos transmitiendo 5 de la tarde. Martes y jueves 7 de la noche. Miércoles hay ayuno de damas y transmisión a las 2 de la tarde. Recuerde que tenemos un propósito. Y el propósito es oración a las 5 de la mañana. Para que todos estemos en este propósito, porque todos deseamos que Dios obre en esta situación. Vamos a estar orando y clamando que si oramos unidos, Dios va a darnos la victoria. Bueno, que el Señor les bendiga, que tengan muchas bendiciones del Señor, les amamos.